Qué bueno que está con nosotros. Yo soy su anfitrión, Alfredo Alegría. Usted está en la Noticia Profética al Día. El día de hoy compartimos noticia de actualidad, noticia del Medio Oriente, que dice: Hezbollah posee misiles de largo alcance capaz de atacar con armas químicas. Estamos hablando del Medio Oriente, el polvorín del mundo. Esta noticia circula por www.aurora Digital. La noticia dice de la siguiente manera: los misiles de largo alcance de Hezbollah tienen capacidad para transportar ojivas químicas, declaró el parlamentario libanés Khaled Saer al diario saudita Al-Watan. Saer, integrante del partido Al-Mustaqbal, opuesto al grupo terrorista libanés chií pro-iraní, precisó que el presidente sirio Bashar al-Assad transfirió a Hezbollah grandes cantidades de armas, incluyendo misiles. El diputado puntualizó que la Guardia Revolucionaria de Irán supervisó el traspaso de armas y ayudó a diseñar y construir plataformas para el lanzamiento de los misiles en el Líbano, y algunas de estas plataformas de lanzamiento están bajo tierra. Israel enfrentará lo que no ha enfrentado hasta ahora, dijo el cabecilla de Hezbollah, el jeque chií Hassan Nasrallah. Esta declaración ha sido interpretada como una afirmación de que los misiles pueden alcanzar la ciudad de Tel Aviv, una de las principales ciudades de Israel, la que le fue otorgada por la ONU en 1948 como capital. Existe, además, en esta noticia descontento por parte de los políticos, los parlamentarios del partido Al-Mustaqbal, y ellos dijeron que el Líbano está ocupado por una organización terrorista denominada Hezbollah y que todos los que están sentados en el gobierno con el grupo extremista chií son traidores. Existe entonces descontento en el Medio Oriente, los ánimos están encendidos. Hay sectores libaneses que están opuestos a estas medidas que el gobierno está tomando. Existe un aspecto teológico de todo esto que nosotros también quisiéramos compartir con usted. En Ezequiel, en el capítulo 38, dice la Biblia: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. En el versículo 3 dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Versículo 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Para saber a quién se refiere, debemos de conocer el lugar geográfico específico donde se sitúa este príncipe. Y para eso tenemos que irnos al momento de su inicio. En Génesis, en el capítulo 10, habla de los hijos de Jafet, y estos son los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. En el versículo 3 te dice cuáles son los hijos de Gomer, y dice Askenaz, Rifat y Togarma. Mencionamos nombres que fueron mencionados ahora en Ezequiel, como Magog, como Tubal, Mesec y Togarma. Nos vamos de nuevo atrás a Ezequiel, y tenemos entonces que Gog es un hombre, un político que gobierna sobre el país de Magog, y el país de Magog corresponde a Rusia. Y seguidamente nos habla de Persia, y nosotros sabemos que Persia era el nombre anterior que tiene el actual país de Irán, nombre que fue cambiado por las potencias imperiales inglesas de Persia a Irán. Y nos menciona otro país que actualmente no aparece en el mapa, que es Cus, que corresponde a Etiopía, y Fut, que corresponde a Libia, una extensión todavía mayor que la que Libia actualmente posee. Entonces, sabemos que el conflicto bíblico está situado en el Medio Oriente. Ahora, pero ¿cuál es el tiempo en que sucederá esta guerra? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que descubrir. ¿Cuál es el tiempo en que la guerra de Gog y Magog se desarrollará? Primero, nosotros tenemos intérpretes norteamericanos que dicen que los sucesos que acaecen en el oriente
Medio en este momento es la preparación de la guerra de Gog y Magog. La influencia norteamericana se hace sentir en el mundo entero, puesto que ellos poseen los medios de comunicación a sus manos, radio y televisión, las grandes cadenas. De esta forma, ellos también escriben toneladas de libros, y los intérpretes latinoamericanos normalmente repiten lo que los puntos de vista expresados de los intérpretes norteamericanos dicen. Ahora, bien, entre estos intérpretes famosos nosotros podríamos mencionar, y claro, hablamos de analistas de la profecía, personas que son llamados escatólogos. Tenemos a Hal Lindsey, también podemos mencionar al anfitrión del Club 700, que es Pat Robertson, y otros más, que todos ellos convergen en que la guerra de Gog y Magog está por darse en nuestros días. A la iglesia contemporánea, entonces, está en un proceso de formación, de modelación en su forma de pensar, sembrando en el terreno de la interpretación profética uniformidad por parte de la influencia de los teólogos del país del norte, y diciendo que la guerra de Gog y Magog va a desarrollarse en nuestros días. Pero la pregunta es esta: ¿es así o solamente parece que es así? Esto es una pregunta que nosotros vamos a respondernos con la Biblia. ¿Y qué cosa es lo que la Biblia dice? Aquí surgen varias preguntas y algunos análisis para hacerse alrededor de este tópico. Lo más importante no es lo que dicen los hombres, sino lo que la Biblia dice. Al cabo de muchos días, escucha lo que dice este versículo de Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Recibirás órdenes, al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel. Ya dijo el nombre, se refiere al país de Israel, que habían sido una desolación continua. Está hablando de lo que es la dispersión del pueblo de Israel, que por más de 10 o 13 años permanecieron totalmente en dispersión a partir del año 135 después de Jesucristo, cuando el Imperio Romano borró de la faz del mapa al país de Israel con la rebelión que lideró Bar Kokhba y que fue derrotado por las legiones romanas. Bueno, dice este versículo: este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos? ¿De qué estamos nosotros hablando? Bueno, estamos hablando evidentemente del país de Israel. Un país que dejó de existir, pero que ahora volvió a la existencia a partir de 1948. No importa cuáles fueron las fuerzas que se unificaron para hacer realidad el cumplimiento de esta antigua profecía de más de 700 años antes de Jesucristo. Sencillamente debemos de darnos cuenta que lo que la Biblia dice, eso se cumple. Algunas personas dicen esto es parte de una conspiración mundial, y si es parte de una conspiración mundial, pero Israel vino a colación a concretarse y a existir dentro del foro de las naciones en nuestra generación, eso es otra cosa. Dios utiliza hasta Satanás para hacer que su palabra se cumpla. Bueno, pues bien, hablando acerca de esto, quiero mencionarles algo que es importante. Hay un historiador, un hombre intelectual de el país del norte, Mark Twain, y Mark Twain dice prácticamente que cuando él visitó Israel, allá por los años 1800, casi al final de los años 1800, el país que en ese tiempo se llamaba Palestina, él no pudo ver ni una sola persona cruzando el país de norte a sur y de este a oeste. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que el país está prácticamente desolado. En Jerusalén quedaron solamente unos pocos colonos que en el año 135 se aferraron a la tierra, pero vivieron en situaciones de extrema pobreza desde entonces. Esos son los israelitas que se quedaron ahora en el llamado país de Palestina, que fue un nombre que fue apuntado o designado por el Imperio Romano para borrar el nombre de Israel del mapa. ¿Por qué Palestina? Porque Palestina significa Filistea. Y los filisteos han sido los enemigos acérrimos del pueblo de Israel por siglos y milenios. Pues bien, a partir de los años 1875 en adelante, el movimiento sionista, liderado por Teodoro Herzl, que estaba también muy de la mano con elementos de la masonería inglesa,
entre ellos la familia Rothschild, que son judíos que practicaban también o que practican la masonería y que escalan los altos grados de lo que ellos llaman los iluminados, fueron los aliados de Teodoro Herzl para establecer el Israel moderno. Eso ocurrió en 1875 en adelante, y lo que nosotros tenemos es que a partir de entonces empezó a empujarse para el establecimiento del Israel moderno. Lo que sucede es que cuando los países árabes musulmanes que están alrededor de la tierra de Israel se dan cuenta que este fenómeno político está sucediendo, el país de Transjordania, que ahora es el país de Jordania, también nombre cambiado por las potencias imperiales inglesas, que han gobernado o que han querido tener siempre injerencia en Medio Oriente por causa del petróleo y de los recursos naturales que nosotros conocemos como el gas. Estos mandaron colonos ahora a la tierra, entre comillas, de Palestina, que es realmente la tierra de Israel. Ahí entonces empezó una inmigración de colonos árabes e israelitas que empezaron a venir de diferentes países de Europa. Pues bien, leamos lo que dice Ezequiel capítulo 38. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán en tu corazón, subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Esto se lo está dirigiendo directamente a Gog, al hombre, al político, al que gobierna sobre uno de los países más poderosos del mundo. Militarmente, Rusia viene a ser una superpotencia con más de 17,000 cargas atómicas posiblemente y un ejército impresionante. Y dice: y concebirás mal pensamiento, en el versículo 11, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ezequiel 38:12, la razón por la cual va: para arrebatar despojos y tomar botín. La razón por la cual se pelea en el Medio Oriente, las potencias mundiales de un lado y del otro pelean, es por causa de los recursos energéticos que existen ahí en esa zona. Y dice: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, ahora pobladas nuevamente. Estamos hablando de el Israel moderno, un país que estuvo desértico antes de los años 1800, pero que ahora está poblado. Y sobre un suelo, un pueblo recogido de entre las naciones. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Qué mano utilizó? Lógicamente la mano humana, la mano de potencias, la mano de personas que posiblemente no son ni siquiera creyentes verdaderos, sino que tienen otros cultos. Que se hace de ganado, está hablando del país, y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, y la parte central de la tierra a Israel se le llama el ombligo de la tierra. Ahora la pregunta ¿es Israel actualmente una tierra indefensa? Y vamos a ver si Israel realmente es una tierra indefensa en nuestros días. Primeramente, Israel posee en su ejército regular 187,000 soldados permanentes. Además cuenta con 565,000 soldados reservistas. Pero todavía el potencial bélico de Israel es más grande que esto. Ponga atención. Posee también 1,000 aviones de última tecnología, aviones de quinta generación, que son aviones llenos con una tecnología increíble. Aviones F-15, aviones F-16, Dassault 450, Dassault 452, Super Kafir, aviones Necher y otras clases de aviones también que forman parte del grueso de esos 1,000 aviones con los que este pequeño pueblo cuenta para defenderse. Además, posee helicópteros. Helicópteros SA-321K, helicópteros 212 Twin Way, helicópteros UH-1, helicópteros Defender y otros tipos de helicópteros que forman parte de la flota aérea de Israel actualmente. Fuera también de eso, tiene 150 bombas atómicas aproximadamente este país indefenso, y posee también una fuerza de marina de 3 corbetas o barcos medianos, 11 barcos lanzamisiles, 3 submarinos, 36 lanchas patrulleras, 3 vehículos LCT y 19,500 efectivos. Estamos hablando del país de Israel.
Un país que nosotros sabemos, de acuerdo a lo que son los rankings y estadísticas, que es el 10º país del mundo, y nosotros no podríamos decir entonces que Israel es un país indefenso en este tiempo. Otra pregunta, porque Ezequiel dice que habitan confiadamente. ¿Habita realmente el pueblo de Israel confiadamente en este tiempo? Y bueno, desde la inauguración del Estado moderno, del Israel que nosotros conocemos actualmente, ha habido guerra. Esto ha sido interminable desde el principio, en 1948 a 1949, lo que yo llamo la guerra de inauguración. Seguidamente, la guerra del Canal de Suez en 1956. La tercera guerra, la guerra de los 6 días en 1967, en los meses intermedios del año, la guerra de Yom Kippur en 1973, la guerra del Líbano de 1982 a 1983, la Intifada en el año 2000 y así sucesivamente, interminables ataques hasta el día de hoy. ¿Qué cosa es lo que nosotros entonces tenemos? Tenemos que Israel no habita confiadamente ni tampoco en paz. Una de las noticias que circulan acerca del incremento en el año 2011 de los ataques de los árabes contra Israel es un cuadro estadístico que presento ante ustedes, el cual habla acerca de este incremento. En el mes de marzo del año 2011 se ha visto un significativo incremento del número de ataques terroristas contra las poblaciones judías en Israel. 128 ataques en marzo, contra 61 en febrero y contra 83 en el mes de enero. El aumento de los ataques se efectuó en todos los ámbitos, pero es particularmente destacado en cuanto a los ataques lanzados desde la Franja de Gaza. 50 ataques contra 18 que fueron lanzados en febrero. Estos ataques consisten la mayoría de las veces desde la Franja de Gaza, con envíos de cohetes, de misiles y de otros ingenios mortíferos sobre las viviendas, los lugares céntricos de las ciudades israelíes. Esos son los puntos que se están atacando. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que Israel no vive actualmente en paz. Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos calzar la guerra de Gog y Magog en nuestros tiempos? Quizás forzándola. Nosotros vamos a ver por qué algunos argumentos de cómo es que hacemos nosotros calzar la guerra de Gog y Magog en nuestros tiempos. Primeramente, para hacer calzar la guerra de Magog en nuestros tiempos, tendríamos que asumir que el Israel moderno es un país indefenso, y nosotros ya vimos que no lo es, sin muros, y tienen un muro que han levantado entre los palestinos y los israelitas. Eso ha sido noticia pública. Además, tendríamos en segundo lugar que presumir o asumir que Israel vive actualmente en paz, quieta y reposadamente. Y sabemos que no vive de esa forma, ya hablamos de eso. Número 3, nosotros tendríamos que asumir, como los preteristas, que no existe un milenio literal, porque la Biblia es un libro de simbolismos donde nada es literal, donde todo se ha cumplido en la historia y no hay nada que se cumpla prácticamente en el futuro. Así pues, podemos nosotros interpretar que la guerra de Gog y de Magog de una forma libre y no tener esquemas teológicos interpretativos, porque de todas maneras el milenio es un tiempo indefinido y además simbólico. O nosotros podríamos asumir que el tiempo milenial es literal y que el gobierno mesiánico milenial del Señor Jesucristo está ahora, en estos tiempos en que nosotros vivimos, llegando al fin en nuestros días, y por esa razón es que la guerra de Gog y Magog, que está al final del milenio de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, está por asomar ahora su horrible faz. Argumento número 4. Volvemos a asumir que las colisiones militares en conflicto representan una a los ejércitos de Dios, hablo de la OTAN, y la otra coalición, la coalición ruso, árabe y musulmana, representa a los ejércitos del diablo. Por lo tanto, si nosotros decimos que la OTAN representa a los ejércitos de Dios, eso lo determina usted de acuerdo a su cosmovisión. Yo no diría así. Si esto es así, si la OTAN son los ejércitos de Dios, entonces nosotros tendríamos que concluir también que la teoría de Everett Armstrong, que dice que Estados Unidos e Inglaterra, juntamente con el Israel moderno, son el Israel de Dios, nosotros tenemos que convertirnos en armstrongianos. ¿Por qué? Porque sencillamente
ese sería el punto en que estas determinaciones nos pondrían. Número 5. Tendríamos entonces, además, que quienes están tratando de establecer el nuevo orden mundial sería el pueblo de Dios, es decir, el Israel moderno compuesto por varias naciones, y que por lo tanto el gobierno del anticristo no será instalado en la tierra jamás, porque el gobierno que se está instalando ahora actualmente es el gobierno de Dios, porque lo está instalando el Israel moderno. Ahora ahí se desmoronan algunas de las teorías escatológicas que muchísimas personas libremente lo hacen a través de la net, o que escatólogos famosos también, televangelistas, hacen y comparten. Como usted puede ver, son posiciones escatológicas peligrosas que pueden inducir al mundo a recibir la marca del sistema bestia. La bestia es primero un sistema y segundo levanta a un hombre. Esto lo vengo repitiendo constantemente para que usted pueda captar esto. Número 6. Otros dicen que la guerra de Gog se dará antes del arrebatamiento. Así que los cristianos lo veremos. Y que esta será la causa para que se llegue a un acuerdo de paz en el Medio Oriente y para que dé inicio la 70ª semana de Daniel. Argumento número 7. Si la guerra de Gog y Magog se da en nuestros días, ¿cómo la hacemos calzar? Aún más. Otros dicen lo contrario. Por ejemplo, John Hagee dice que la guerra de Gog se da 3 años y medio después del arrebatamiento y que será la causa para la firma del pacto de paz sobre el cual tanto se ha trabajado, como si el pacto de paz se diera a mediados de la semana. Número 8. Los teólogos norteamericanos de los Estados Unidos dicen que Estados Unidos es el principal aliado de Israel y que Israel no estará activo durante esta guerra de Gog y Magog que se está gestando ahora en nuestros días, porque la Biblia dice que Dios mismo será el salvador de Israel y no el país de los Estados Unidos. Argumento número 9 de lo que se dice tratando de forzar la guerra de Gog y Magog en nuestros días. Si el anticristo hombre, por medio del pacto de paz, es aliado de Israel en los tiempos en que se gesta esta guerra de Gog y Magog, y no tiene nada que ver con el anticristo, oiga bien, y esta guerra de Gog y Magog no tiene nada que ver con el anticristo hombre, no se supone que un aliado no deja solo a su aliado, sino que tiene que sacar la cara en defensa de su aliado. Pero ahora aquí, según estos teólogos, dicen que el aliado de Israel lo deja solo en la supuesta primera gran guerra que se dará en la gran tribulación. Porque supuestamente hay 2 guerras. La guerra de Gog y Magog, la primera, y la segunda, la guerra de Armagedón. Algunos otros intérpretes de la profecía dicen que una es diferente de la otra y que las 2 se dan dentro de la gran tribulación. Argumento número 10. Pero si la guerra de Gog y Magog es generada por el anticristo hombre, ahora ya no la primera, la número 9, no generada por el anticristo hombre, sino una guerra que viene fuera de lo que es el alcance del anticristo hombre, y los aliados de Israel no se meten. Ahora, si esta es generada por el anticristo hombre, e Israel es rodeado por los ejércitos con un volumen de fuego que nunca antes jamás se había visto, entonces debemos de asumir que la guerra de Gog y Magog debería ser la misma guerra de Armagedón. Sin embargo, siempre se hacen diferencias entre las 2. Número 11. Ahora bien, si en la guerra de Gog y Magog, Rusia y los árabes son destruidos totalmente por Dios, escuchen, eso significaría que la guerra de Armagedón nunca se dará, porque no habrán entonces ejércitos poderosos que puedan llenar la medida bíblica de recoger el número y los millones que te avisa la Biblia cuando cruzan el río Éufrates. 300 millones. ¿De dónde van a salir? Ya fueron derrotados los ejércitos numerosos de Gog, eran como la multitud de la arena del mar y ahora ya no existen. Entonces prácticamente no va a haber capacidad potencial bélica para que la guerra de Armagedón se geste y crucen el río Éufrates para venir contra Israel. Ahora, además dicen los intérpretes norteamericanos que Estados Unidos nunca le dará la espalda a Israel. Como dijimos, tendríamos que ser armstronianos para creer que Estados Unidos es parte del Israel de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En Apocalipsis, en el capítulo 20, inicia con el arresto de Satanás, su encarcelamiento y el inicio del milenio mesiánico.
gobernado con sus santos, transformados, resucitados en la primera resurrección, y termina con la liberación de Satanás por corto tiempo y la rebelión de las naciones paganas bajo el liderazgo del príncipe Gog, que gobierna sobre el país de Magog. Veamos puntos mencionados en Ezequiel y en Apocalipsis. Analicemos la porción escritural que nos dará una mejor perspectiva de lo que realmente dice la Biblia. Estamos situados en el contexto del fin, del último tiempo, del último ciclo sabático o la semana final de Daniel, la 70ª. Los muertos resucitan y los vivos son transformados. Ahora bien, reciben un reino espiritual literal también aquí en la tierra al lado del Mesías. Apocalipsis capítulo 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros estamos situados al inicio del milenio ahora, cuando este versículo es citado por el ángel de la revelación a el profeta y apóstol Juan. Y dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Ahora, pero al término de los 1000 años, o el término de los 1000 años, no debe ser traducido arbitrariamente como un periodo indefinido de tiempo, como los preteristas lo dicen. Debe ser literalmente como la Biblia lo dice. No debemos de confundir un día con 1000 años y 1000 años como un día para resultar diciendo cosas descabelladas. La Biblia dice: cuando los 1000 años lleguen a su fin. Apocalipsis 27 vuelve y repite, lea conmigo: cuando los 1000 años se cumplan, estamos al final del milenio. Ahí quiero situarlo. Satanás será suelto de su prisión. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. No lo estoy sacando de contexto, lo estoy poniendo en el contexto bíblico. Versículo 8 del capítulo 20: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales será como la arena del mar, lo mismo que también encontramos en Ezequiel, en el capítulo 38, cuando se está hablando acerca de esto. El código real dice: y saldrá de ahí con un solo y único propósito, engañar a los Goyim. Goy en hebreo significa nación, Goyim significa naciones, y así se le llama a las naciones paganas, a las naciones que adoran ídolos, a los que se arrodillan ante imágenes, a esas personas que no creen en el Dios verdadero y que quebrantan sus mandamientos. Se les llaman naciones paganas. Escúchame, dice especialmente a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Eso dice el código real. Ahora, estos dos versículos que siguen hablan de las armas que Dios utilizará. Ezequiel 38, 22. En la parte final dice: piedras de granizo, fuego y azufre. Cuando nosotros nos vamos a lo que dice Apocalipsis 29, dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada Jerusalén. Escúchame. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Estas son las armas de Dios. Existe un paralelo sin precedentes entre lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y Ezequiel capítulo 38 respecto a las armas y la forma en que Dios va a destruir esta nación con sus aliados en ese tiempo. Ezequiel capítulo 39, mira bien también lo que dice, y esto es importante que nosotros lo tengamos claro: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. ¿Después de qué? Después de la guerra de Gog y Magog. Entonces, si la guerra de Gog es antes de la guerra de Armagedón, escúchame, y Dios dice que después de la guerra de Gog no permitirá que su nombre sea profanado más, entonces tenemos una inconsistencia, porque se da una nueva profanación, que ahora ya no es Gog el que lo hace, sino que es el anticristo. El anticristo lo hace y él prepara la guerra de Armagedón. Entonces el nombre de Dios se vuelve a profanar, pero la Biblia dice que Dios no permitirá, después de la guerra de Gog, que su nombre sea profanado. Ahora, aquí nosotros tenemos un dilema. Primero, o Dios hizo mal los cálculos, porque su nombre fue profanado nuevamente por el anticristo, o quienes hemos hecho mal los cálculos somos nosotros los hombres, al decir que Armagedón viene, oiga bien, que antes de Armagedón viene la guerra de Gog, para que el nombre de Dios sea profanado otra vez, después de la guerra de Gog, cuando Dios dijo que no. Me inclino por la segunda. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que dice y Él tiene trazado todo el calendario profético de acuerdo a lo que Él ha establecido. Nosotros debemos de estudiar la Biblia y no debemos de andar repitiendo lo que dicen todas las personas. No estoy diciendo que tengo 100% la razón ni estoy tratando de imponer un punto de vista personal. Gracias por su atención. Usted estuvo
en la noticia profética al día. Este es su anfitrión, Alfredo Alegría.